Hola hamburgueseros y hamburgueseras. Bienvenidos a un viaje delicioso, y bueno, un poco polémico. Hoy resolveremos un misterio que ha dividido a foodies e historiadores por décadas. ¿Quién realmente inventó la hamburguesa? Porque sí, aunque parezca increíble, esta comida rápida tiene un origen lleno de giros, disputas y pues, mucho sabor. Antes de empezar, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de mis próximas curiosidades. ¡Vamos allá! Antes de empezar, un desafío para ti. ¿Puedes adivinar cuántas hamburguesas se consumen por segundo en el mundo? La respuesta te sorprenderá. Según datos de 2023, se devoran aproximadamente 1.400 hamburguesas cada segundo. Eso es suficiente para apilar hamburguesas hasta la luna en menos de un año. Un viaje intergaláctico hecho de pan y carne. Y hablando de espacio, ¿sabías que en 2019, la compañía alemana Astronaut Food desarrolló una hamburguesa especial para misiones espaciales? La clave es, un pan que no desprende migas, para evitar daños en equipos, y carne liofilizada. Incluso se realizaron pruebas de sabor en gravedad cero para asegurar que se disfrute incluso fuera de nuestro planeta. Esta innovación demuestra cómo la necesidad impulsa la creatividad, incluso en la gastronomía. Imaginar a un astronauta disfrutando de una hamburguesa en medio del cosmos es, sin duda, fascinante. Hamburguesas en el espacio. Increíble, ¿verdad? ¿Te das cuenta hasta dónde llegó nuestro amor por este platillo que lo disfrutamos en cualquier parte del mundo? Lo interesante es que la hamburguesa no solo es comida, sino un símbolo global. Cada país tiene su propia versión. Japón tiene hamburguesas con arroz en lugar de pan. En India, la carne se reemplaza con paneer o vegetales. Y en Corea del Sur, el bulgogi burger fusiona tradición y modernidad. Así que hablar de su origen no es solo una cuestión de historia, sino de identidad cultural. Aquí hay un giro inesperado. Los tártaros no solo inventaron la carne picada. También usaban especias como el comino y el cilantro para disimular el sabor de la carne cuando comenzaba a estropearse. Un primer paso hacia el control de calidad gastronómico. En el siglo XIX, los médicos europeos recomendaban el steak tártare como cura para la anemia. Decían que la sangre cruda fortalecía el cuerpo. Hoy, por supuesto, no lo intentes en casa sin supervisión, y mucho menos si la carne estuvo bajo una silla de montar. Su técnica inspiró luego a chefs alemanes que buscaban conservar carne sin refrigeración. Lo curioso es que esa tradición nómada cruzó siglos y fronteras, hasta colarse en nuestra hamburguesa moderna. El Rundstückwarm no solo alimentó a marineros, también salvó vidas durante epidemias en el puerto. Al cocinar la carne a altas temperaturas, se reducía el riesgo de infecciones. Sin saberlo, Otto estaba haciendo seguridad alimentaria antes de que existiera el término. Otro dato: el pan que usaba Otto era de centeno, más denso y resistente que el actual pan de hamburguesa. Imagina morder eso después de un viaje de meses en barco. Dientes de acero necesitabas. Muchos historiadores afirman que los inmigrantes alemanes que partieron desde Hamburgo llevaron consigo esta costumbre, transformándola en Estados Unidos. A eso se le llamó bistec, al estilo Hamburgo. ¿Te suena familiar? Charlie no solo innovó con la hamburguesa, también fue un pionero del marketing viral. En las ferias, gritaba, «Hamburguesas de Charlie, tan buenas que hasta los perros lloran», y repartía muestras gratis a niños para que insistieran a sus padres. Un genio de la publicidad. Por cierto, la feria donde vendía aún existe, la Seymour Fair en Wisconsin. Cada año celebran el Hamburger Day con réplicas gigantes de su creación. Y sí, usan albóndigas aplastadas como en 1885. Él tenía solo 15 años cuando lo hizo, y aunque su invención era simple, cambió la historia. Lo curioso es que nunca la patentó. ¿Te imaginas cuánto habría ganado si lo hubiera hecho? El restaurante Louis Lunch tiene una regla sagrada: nunca usar ketchup para sus hamburguesas. Louis creía que el sabor de la carne debía ser el protagonista. Además, su hamburguesa original no llevaba lechuga, tomate ni queso. Solo pan, carne y cebolla cruda. Interesante, ¿verdad?
¿Y si te dijera que la hamburguesa ayudó a ganar una guerra? Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense incluía hamburguesas deshidratadas en las raciones de combate. Los soldados las llamaban tortas de Truman, por el presidente Harry Truman. Eso sí, el sabor era cuestionable. En Islandia, hay una hamburguesa que incluye líquen autóctono como ingrediente. Se llama Thorraburgari y es parte de un festival vikingo. ¿El resultado? Un sabor terroso que divide a locales y turistas. El récord de la hamburguesa más grande del mundo lo tiene Minnesota, Estados Unidos, 913 kilos de peso, con un pan del tamaño de una piscina infantil. Se necesitaron 12 horas de cocción y una grúa para darle la vuelta. En la cultura pop, la hamburguesa es una estrella, desde el Krabby Patty de Bob Esponja, cuyo secreto es algas, hasta el Big Kahuna Burger de Pulp Fiction. Incluso los Simpsons tienen su propio Krusty Burger. ¿Será la comida más cinematográfica? En algunas regiones de México, especialmente en la frontera, hay quienes aseguran que un chef local en Ciudad Juárez servía carne entre panes desde finales del siglo XIX. No hay pruebas escritas, pero la leyenda vive. ¿Casualidad o coincidencia deliciosa? Para cerrar con broche de oro, en 2020, científicos de la Universidad de Reading, en Reino Unido, crearon una hamburguesa vegetal que sangra gracias a un pigmento de algas. ¿El objetivo? Engañar al cerebro para que extrañe menos la carne. Hasta la ciencia está en este juego. Después de tantos datos, historias, guerras, ferias y hasta caballos tártaros, llegamos a una verdad inevitable. La hamburguesa no tiene un solo creador. Es el resultado de culturas que se cruzaron, de migrantes que buscaron nuevas oportunidades, de mentes creativas que improvisaron con lo que tenían a mano. La hamburguesa es una historia de evolución, de adaptación, y sobre todo, de pasión por la comida. Cada bocado cuenta un viaje, desde las etapas asiáticas hasta los bulliciosos puestos callejeros de Occidente. Es un crisol de sabores y técnicas, donde la sencillez se encuentra con la innovación. Su popularidad global es un testimonio de su versatilidad y su capacidad de resonar en diversas culturas. Desde el humilde pan con carne hasta las elaboradas creaciones gourmet, su esencia perdura. Así la hamburguesa se erige como un monumento comestible a la mezcla y el ingenio humano. No importa si nació en Alemania, en Estados Unidos, o si algún chef anónimo la preparó antes de que alguien la bautizara oficialmente. La hamburguesa es del mundo, es tuya, mía, de todos los que alguna vez mordimos una con una sonrisa. Así que, la próxima vez que comas una hamburguesa, no solo pienses en el sabor, piensa en los siglos de historia que tienes entre las manos. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Team Charlie? ¿Team Luis? ¿O simplemente Team Hamburguesa? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido de importancia. Gracias por visitar mi canal. Nos vemos en el próximo video.